Hola, buenos días. La Unión Europea le acaba de pedir a España que baje las pensiones. ¿Por qué no hemos visto esto en todos los titulares de todos los medios de comunicación? Pues no lo sé, parece que en España está prohibido utilizar la expresión bajar las pensiones, pero es que hay que bajarlas y esa es la realidad. Eva Popcheva es la vicepresidenta de la Comisión de Asuntos Económicos de la Unión Europea y es uno de los miembros del grupo que los periodistas han llamado los hombres de negro, que han venido a España para ver qué se está haciendo con el dinero que nos están prestando los ciudadanos de los países de Europa. Porque este dinero no nos lo presta la Unión Europea, sino los ciudadanos de otros países de Europa. Y sería mucho mejor que no nos hubiesen prestado ni un céntimo, como os expliqué en este vídeo que os dejo por aquí. Primero os pongo unas capturas de una entrevista que ha hecho Eva Popcheva en su visita reciente como miembro de los hombres de negro a España, y luego vemos unos tweets que puso hace unos meses en los que es más claro. Aquí veis que dice que los números del ministro Escrivá no dan y que la reforma de las pensiones es una de las más importantes que hay que hacer. En estas otras imágenes veis que él dice que lo único que propone España es subir las cotizaciones sociales, y eso tiene el problema de la equidad, porque eso es más carga para los trabajadores actuales y no es sostenible. Fijaos que yo no tendría que estar haciendo este vídeo porque tendríamos que haber visto en los titulares de todos los medios de comunicación que los hombres de negro dicen a España que hay que bajar las pensiones. Por eso es importante que os fijéis que ni los hombres de negro, ni los políticos, ni los periodistas se atreven a ser el primero en utilizar la expresión bajar las pensiones, pero las pensiones las van a tener que bajar. Ahora vamos a ver unos tweets de Eva Popcheva en los que es más clara. Son de hace poco tiempo, de octubre de 2022. Es un hilo de tweets. En el primer tweet explica que el sistema actual funciona como una estafa piramidal y que no hay nada de dinero ahorrado para pagar las pensiones como muchos jubilados creen erróneamente. Después dice que el gobierno no va a garantizar la sostenibilidad de las pensiones, pero que la Comisión Europea puede y debe pararle los pies. Puede y debe pararle los pies. Y os recuerdo que ella es una de los miembros de la Comisión Europea que se encarga de este tema. Luego comenta el enfrentamiento generacional que se nos viene por culpa de este engaño de las pensiones y que os expliqué en este vídeo que os dejo por aquí. Resumiendo, es ridículo que los que pagan las pensiones vivan peor que los que las cobran, y si no pasamos rápido al sistema de capitalización, la sociedad va a estallar. Luego da más datos de cómo se está masacrando sin piedad a los jóvenes, los trabajadores en general, para mantener el engaño de las pensiones, como es evidente e innegable. Después dice que las pensiones españolas son de las más generosas de Europa, y esto es un eufemismo para decir que hay que bajarlas ya. Con los porcentajes que da, sale una bajada del 40%. En los siguientes tweets dice que todo el mundo tiene que tener ahorro privado, porque nadie debe esperar poder vivir de eso que llaman pensiones. Y que subirlas con el IPC es el disparate evidente que ve todo el mundo que sepa sumar y restar. Sigue el hilo dando más datos de cómo se está machacando a los jóvenes. Y fijaos en la expresión que utiliza de mecanismo de equidad intergeneracional. Como os decía antes, yo no tendría que estar haciendo este vídeo porque esto tendría que haber salido en todos los titulares. Pero aquí nadie se atreve a decir literalmente que hay que bajar las pensiones y la realidad es que hay que bajar las pensiones. Y sin utilizar la expresión bajar las pensiones, remata el hilo, diciendo que si no se bajan las pensiones no llegará el dinero de la Unión Europea. La realidad es lo que acabamos de ver. La Unión Europea le ha dicho oficialmente a España que hay que bajar las pensiones y la realidad es esa, hay que bajarlas y rápido. Es completamente ridículo y esperpéntico que hayamos llegado a 2023 con este sistema de pensiones. Y con millones de personas creyendo que van a poder vivir de una estafa piramidal. Hay que acabar ya con esta ridiculez y pasar rápido al sistema de capitalización para las pensiones. Os digo siempre que el cambio de sistema político y económico tiene que venir por parte de la población y no de los políticos. Mucha gente espera que llegue de repente un político nuevo que haga todo bien y arregle todas las cosas, pero yo creo que eso no va a pasar. Lo que tiene que pasar es que cambie primero la mentalidad de la población y luego tendremos políticos que harán las cosas bien. Porque la gente se queja mucho de los políticos, pero fijaos que tenemos los políticos más adecuados para una sociedad que cree que va a vivir de una estafa piramidal. Me refiero a los políticos actuales de todas las administraciones públicas y a todos los que hemos tenido en las décadas anteriores. Repito la frase porque es clave para entender este tema. Tenemos los políticos más adecuados para una sociedad que se cree que va a vivir de una estafa piramidal. Y mientras nuestra sociedad siga creyendo que va a vivir de una estafa piramidal, estos son los políticos que seguiremos teniendo porque son los idóneos para gestionar una sociedad así. Cuando nuestra sociedad se dé cuenta de que es completamente ridículo y esperpéntico creer que se puede vivir de una estafa piramidal, será cuando tengamos políticos nuevos que harán las cosas bien y entonces viviremos todos mucho mejor. Y lo único que hace falta para llegar ahí es lo que os digo, darse cuenta de que es completamente ridículo y bochornoso creer que se puede vivir de una estafa piramidal. Si me ayudáis compartiendo este vídeo, dándole al me gusta y todo lo demás, os lo agradezco mucho y yo me despido ya hasta el próximo vídeo y nos seguimos viendo en el foro de invertirenbolsa.info, TikTok, Instagram y Facebook.